¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Shabua Tov, buena semana para todos. Soy Sebastián Potapi y es un placer estar junto a ustedes, comenzando nuevamente este ciclo de entrevistas Conociendo al Rabino. Hoy tenemos la posibilidad de conocer en profundidad y un poco más la historia, la formación del rabino Ariel Groisman, rabino que es director del Centro de Estudios del Gran Templo de Paso de la ciudad de Buenos Aires, también rabino y fundador de noajidas.org, algo que vamos a profundizar y a conocer en instantes acerca de qué se trata. Rabino, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Buena semana. Buena semana, shalom, shalom a todos. Bueno, la idea principal es de este ciclo de notas, de este ciclo de entrevistas, la audiencia ya sabe, ir del pasado al presente y también cerrar con alguna reflexión sobre el futuro. ¿Qué nos puede contar acerca de su formación, cómo fue su historia, sus estudios, para llegar a quien es usted hoy? Bueno, cuento un poco de mi historia. Yo nací en el seno de una familia clásica, de clase media argentina, de Buenos Aires, de tinte tradicionalista. A los mi papá, mi mamá contadora, mi papá encargado de un negocio comercial, un hermano también. A los 12 años y medio, como todo padre, quiere que su hijo haga el bar mitzvah. Mi papá, mis padres, buscando una institución que me enseñe a hacer el bar mitzvah, llegamos hasta la institución Chabad Lubavitch. Ahí no solamente hice el bar mitzvah, sino también descubrí el mundo de la Torah, que me fascinó, me enganchó y al día de hoy sigo con la misma pasión, cada vez más fuerte. Tengo 46 años, ahora voy a contar, pero para un contexto, ¿sí? Estoy casado con Gisela hace 19 años, 4 hermosas hijas de casi 18, 15, 14 y 11, 4 hijas. Y después de hacer el bar mitzvah en Chabad Lubavitch, conocí lo que es la yeshiva, el seminario rabínico, empecé a estudiar en forma intensa junto con los estudios seculares. Durante 5 años, a los 18 años, viajé a Israel a estudiar el final de la carrera en Tzfat, la ciudad de los cabalistas. Estudié ahí en la yeshiva, en el seminario rabínico de Chabad, 3 años, ahí terminé la carrera. Volví a Argentina a los 21 y comencé a trabajar como rabino, especialmente orientado en el área de docencia judaica en diferentes instituciones. A los 26 años me casé. A los 30 comencé ya en el primer puesto rabínico tiempo completo oficial que tuve, y durante 10 años trabajé en instituciones de Chabad Lubavitch en Buenos Aires, y hace 6 años me convocaron del Gran Templo Paso de Buenos Aires, especialmente el rabino Yossi Bongarten, director de la comunidad Gran Templo Paso, la sinagoga centenaria, conocida por todos, centro paradigmático, vernáculo, y ahí empezamos a desarrollar lo que es Beit Midrash, el centro de estudios del Gran Templo Paso. Claro. Ahora le voy a consultar por su presente en el Templo Paso, ahora de su historia, de su reflexión, me queda una pregunta que me parece que a la audiencia también le parecerá importante. Usted viene de una familia tradicionalista y cuando hizo el Bar Mitzvah, digamos, cuando se preparó para el Bar Mitzvah, fue que se adentró en el mundo de Chabad y comenzó allí a profundizar sus estudios y demás. ¿Cómo fue que lo atrapó, entre comillas, el mundo de Chabad? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? ¿Qué fue lo que le gustó para, bueno, que a usted le, digamos, cambió, por decir de alguna manera, su cabeza y comenzó a profundizar sus estudios en el judaísmo y a meterse en la yeshiva, ir a Israel a estudiar Kabbalah y demás? Siempre me trajeron los textos, especialmente los textos metafóricos, poéticos, de alto vuelo. Descubrí a los 13 años, 14 años, el libro Tania, que es filosofía mística, muy profunda, y eso literalmente me rompió la cabeza. Eh, digamos, descubrí universos impensables, y me fascinó, literalmente. Empecé a descubrir algo que era propio, el judaísmo, pero del punto de vista académico, de la erudición rabínica, talmúdica, midrásica, cabalística,
Y digo, esto es fascinante. Junto con eso, también el estilo de vida practicante, digamos, con valores propios pero vigentes, actualizados, no tanto la ceremonia de Pesaj tradicionalista, sino Claro. la ceremonia alágica normativa que le daba una fuerza especial, junto con la experiencia de la yeshiva, es decir, un marco de varones que viven mucho tiempo, digamos, yo si bien estaba todo el tiempo en la casa de mis padres, pero las experiencias vivenciales, digamos, el cantar todos juntos melodías, el compartir tiempo juntos, todo eso me llenó de vivencias diferentes. Mis padres aceptaron perfectamente que yo tome un camino, digamos, de la yeshiva, especialmente cuando se dan cuenta que el rabinato hoy en día es una actividad profesional como otras. Digo, no es como la época anterior que la gente decía, quiero ser rabino y decir de casa a trabajar. Claro. Hoy en día el rabinato es algo muy prestigioso, es una actividad profesional jerarquizada que tiene muchísimas injerencias en diferentes partes de la sociedad. No solamente la clásica imagen de rabino de púlpito, de templo, sino que hoy en día el rabinato está considerado como una profesión, y así está también jerarquizada, que tiene diferentes aportes y miradas, especialmente en un contexto donde muchos grupos de trabajo, digo, en general, tanto a nivel privado como estatal, se basa en la interdisciplina. Entonces, así como diferentes organismos toman dentro de sí miradas de sociólogos y filósofos, el aporte de la cultura hebrea hacia lo que es los diferentes emprendimientos, proyectos, Totalmente. etcétera, está tomado. Entonces, eso mis padres lo aceptaron perfectamente y así fui que empecé Claro. a Ahora, remar. es muy buena esta reflexión que usted hace, muy interesante el concepto, que hoy en día el rabino es casi tomado como una actividad profesional más, digamos, en un punto, más allá de todo el valor agregado que tiene. ¿Hay algún momento bisagra que usted ubique donde se produce ese cambio del rabino de púlpito a un rabino más como actividad profesional, o es un hito histórico que fue sucediendo en el tiempo y llegamos al concepto de rabino que tenemos hoy? Sí, podríamos decir dos momentos. En los años 60, cuando empezó el reverdecer de la juventud judía hacia sus tradiciones, en búsqueda espiritual, aparte de buscar en tradiciones orientales, quizás lejanas a propias, muchos hicieron la experiencia de salir hacia adentro, emigrar Mm. hacia adentro, un poco tomando el legado de Abraham, lej leja, andate hacia adentro. Entonces, y la gente hizo la reflexión, 3.300 años de tradición, algo tiene esta cultura, que es Claro. más allá que ritos y cuestiones de los abuelos y cuestiones de los inmigrantes. Entonces, mucha juventud de esa época descubrió los manantiales espirituales de la Torá. Y eso hizo que los rabinos de ese entonces también den respuesta a las inquietudes modernas. Mm. Otro hito me parece que tiene que ver con el mundo rabínico 2.0, es decir, las redes sociales y toda la interacción. Hay un fenómeno que es bastante desconocido en la judería clásica, que es la interacción de los rabinos en redes sociales y la interacción de los rabinos hacia aquellos que no son judíos, ya que la Torá tiene mensajes espirituales y prácticas para judíos, pero también para no judíos. Esto es algo desconocido para el público general, pero muy activo a través de redes sociales. Cualquiera lo puede comprobar. Invito a los televidentes, oyentes de Radio High, que lo puedan comprobar. Vean ustedes cualquier web judía y vean los comentarios de la gente. Van a ver que el 80% no son judíos. Mm. O sea, webs judías que son observadas y comentadas, interactuadas por gente no judía. Eso es decir, que hay una sed espiritual muy grande y un descubrimiento por parte de gente que no es de la colectividad a los contenidos judíos. Eso como judíos nos tiene que llenar de orgullo, porque al fin y al cabo nuestra mercadería es requerida. Claro. El desafío es que también sea requerida por nosotros, no solamente por aquellos que no son judíos. Seguro. Y me deja el pie directo para preguntarle por el presente de usted, que ya nos adelantó, está en el Gran Templo de Paso como director del Centro de Estudios, pero también es fundador de noajidas.org. Cuéntenos acerca de esto, cómo surgió la idea de este proyecto y qué es básicamente para aquellos que no conocen de Noajidas.
No, la palabra noágidas quiere decir hijos de Noé. Hijos de Noé es la denominación que la Torá le da de excelencia a aquellos que no son judíos. La Torá incluye algo totalmente novedoso, que hay dos identidades espirituales. Una para los judíos, que es los hijos de Israel, y otra para aquellos que no son judíos. Tienen una identidad espiritual propia basadas en 7 normas, llamadas las 7 leyes de los hijos de Noé. De acuerdo a nuestra tradición talmúdica, y así lo establece Maimónides, todo gentil, todo no judío que observa esas leyes, tiene parte en el mundo venidero, tiene proximidad a Dios, tiene todas las bendiciones. Y es una identidad espiritual en sí misma. En base a esto, el Rebbe de Lubavitch instó en una campaña mundial durante mucho tiempo, hace 35 o 40 años, de que todos sus alumnos y seguidores difundan este conocimiento de la Torá para aquellos que no son judíos. En este espíritu, con un alumno y después socio mío, el Morey Yohanan Besmak, fundamos en conjunto, hace 15 años, un centro de estudios presencial y virtual de enseñanzas de la Torá para aquellos que no son judíos. El nombre de Noágidas tiene que ver con dotar de identidad espiritual a aquellos que no la tenían, porque hasta ese momento denominábamos al no judío como no judío, pero a nadie le gusta denominarse como un no. Claro. Si hay una identidad activa, entonces empezamos a investigar en las fuentes, que son muchas y vastas, y entregar de la manera más didáctica posible a aquellos miles sedientos de identidad espiritual ese tipo de contenidos, a través de cursos, charlas, conferencias, textos, libros, videos y actividades presenciales. Esto tiene ya 15 años, paralelamente, dedicado únicamente a no judíos, paralelamente a nuestro desarrollo únicamente con la comunidad judía dentro del marco del Centro de Estudios del Gran Templo Paso, que ahí sí acercamos las tradiciones judías a toda la judería del Once, Almagro, Palermo, de toda Capital Federal, incluso de Gran Buenos Aires. Muchos judíos vienen a nuestro templo, que bueno, es un lugar consagrado, una sinagoga centenaria, y un lugar de encuentro. ¿Quién no tuvo un pariente que se casó en el Templo de Paso? Totalmente. Ahora, con su respuesta usted me abre un montón de puertas donde quiero entrar para profundizar, porque digo, estos 7 principios universales que usted dice que vienen a partir de Noaj, no están en la Torá, digamos, vienen a partir de Noaj. ¿Por qué en ese momento surge? ¿Y por qué llegan en ese momento? En realidad están en la Torá insinuados como todo está en la Torá. De Claro. hecho, la palabra mezuzá sabemos que es el pergamino por tradición oral, porque la palabra mezuzá en sí mismo no quería decir nada. Incluso si no tuviéramos tradición oral, ¿cómo sabemos que Moshe es Moshe? Capaz que es Musha, Mishu, porque en hebreo se puede puntuar diferente. O sea, la tradición oral, la oralidad y la textualidad de la Torá es todo. Especialmente en Génesis 8 y 9, nos cuenta la Torá que el mundo llegó, la sociedad de ese entonces, hace 4120 años, llegó a un grado de corrupción y perversidad muy grande. El poder y la fuerza que Dios le había dado a la gente derivó en excesos absolutos. Corrupción económica, corrupción sexual, violencia de todo tipo. Entonces Dios dijo, tengo que pactar con un ser humano un acuerdo diferente, un pacto de vida. Ya no va a ser que la ley del más fuerte va a ganar. Va a haber 7 normas que van a regir la vida de todos los seres humanos en un pacto atemporal, que es el pacto del arco iris. El arco iris con sus 7 colores, cada uno refiere a una orden y un pacto de vida de Dios hacia el ser humano. Son leyes básicas, universales, atemporales, como por ejemplo el respeto a la propiedad privada en todas sus formas, el respeto a la institución del matrimonio y la no violencia sexual, los preceptos ecológicos, el no abusar de los animales y no infringirles sufrimiento innecesario, y el respeto a los recursos naturales. Ahora, son cosas que usted dice que hace 4120 años que están, pero que hasta el día de hoy se mantienen más vigentes que nunca estos preceptos que menciona. El cuidado del medio ambiente, la propiedad privada, es increíble. Es correcto. Para nosotros se hacen el establecer leyes de justicia. Es un precepto noágida, el color violeta. Para nosotros es obvio porque estamos después de 200 años de estados modernos que nos aseguran, gracias a Dios, muchos países democráticos y algunos que no lo son también aceptan estos principios. Pero estos principios son atemporales, es decir, desde siempre van a estar y van a estar. O sea, si de acá a 100 años habría un pan gobierno o algo diferente, claro, o modos, porque los estados modernos son muy modernos,
tienen 250, 300 años, más no. También esas leyes van a ser vigentes. Por eso hablamos de leyes universales comunes a todos los seres humanos para reasegurar el desarrollo y la civilización de la sociedad. Bajar los niveles de violencia, más que tolerándonos en la diversidad, aceptándonos en la diversidad, porque eso que hay 70 naciones primordiales, que eran los 70 hijos de los hijos de Noé, y de ahí salimos todos los seres humanos, incluso el pueblo judío también deriva a través de un hijo de Shem, de uno de los hijos de Noé, fue el padre de la humanidad, porque después de esa corrupción Dios trajo un diluvio que eliminó todo rastro de vida y repactó en una segunda civilización ser humano con leyes, garantías y derechos, pero también Claro, deberes. yo cuando preparaba la entrevista me surgió esta pregunta que seguramente se deben estar haciendo muchos en sus casas mientras nos escuchan o nos ven. ¿Qué diferencia hay entre estos 7 principios universales y los 10 mandamientos, que en teoría también vienen a presentar a la humanidad y vienen a ser principios universales también, o no? Ahora me surge la duda, ¿son para el pueblo judío nada más o para la sociedad toda? Muy buena pregunta. En realidad los 7 principios universales es la base para todos los seres humanos. ¿Qué pasa? Estos principios universales en diferentes generaciones se fueron aflojando su práctica, se fueron olvidando. Entonces, hay un punto en la historia, en Egipto, que era el lugar más también corrupto de la historia, la esclavitud. Ahí en Egipto, cuando los judíos salieron de Egipto, eran todos o dioses o esclavos. La polaridad era muy grande, no había derechos sociales. La Torá dijo, Dios dijo, al ser que gran parte de la humanidad vuelve a las circunstancias originales como eran, que yo traje el diluvio, pero prometí a la humanidad no traer el diluvio, voy a tomar una parte de la humanidad y los voy a sobrecargar de leyes para que sean una sociedad, modelo y ejemplo en conducta estricta, para que sean una especie de vanguardia espiritual, y eso es el pueblo judío. Entonces, los 10 mandamientos, por ejemplo, el concepto del Shabbat, pero no Shabbat como Shabbat, Shabbat para todos y todas. Shabbat para el huérfano, la viuda, el esclavo, el animal. O sea, el aspecto de derechos sociales, que todos podamos tener Shabbat, no solamente como en Egipto los poderosos que tenían Shabbat siempre. El derecho al divorcio que la Torá da, eso son leyes específicas que también son legadas para la humanidad. En muchos casos, no como obligación, igual que el gentil no tiene la obligación de hacer Shabbat, tiene el permiso de hacerlo. Entonces, las leyes de la Torá son mucho más estrictas para el pueblo judío únicamente, de modo de servir de modelo y de ejemplo, luz para las naciones, en el lenguaje de Isaías, y por eso las leyes de la Torá son tan estrictas, para que de eso decante, igual que cualquier vanguardia, la vanguardia espiritual del pueblo judío tiene que dar ese mensaje a todos, no solamente en estudios, sino a través de la práctica. Por eso es una reflexión y una exhortación a cuidar no solamente lo que mostramos, sino lo que somos. Claro. Porque no es solamente enseñar, es conducirse para que el otro también comparte y aprenda. Ahora es la primera vez en mi vida que yo escucho hablar de los 7 principios universales cuando preparaba la entrevista con usted. ¿Por qué no se le da tanta difusión? ¿Por qué no son tan conocidos? ¿Por qué usted, justamente con novajidas.org, tuvo que ser casi pionero en Argentina para dar difusión y dar a conocer estos temas o estos principios? Bueno, principalmente porque el pueblo judío estuvo muy perseguido a la muerte por cuestiones de fe durante casi 2000 años. Entonces, la censura dentro del pueblo judío de estos temas era muy grande. Sin embargo, es una tradición muy arraigada en cualquier persona que tiene contacto con los textos. Recién en nuestra generación, en realidad, podemos poner un comienzo de la difusión moderna del noajismo en el año 1890 a través del rabino Eliyahu Ben Amoseg, que fue el primero que empezó a difundir esto, y después muchas instituciones y rabinos especialmente se están dedicando en el mundo, no solamente de Chabad, sino en general, a la difusión de estos preceptos, y con el impulso renovado de redes sociales que todos tienen acceso para todos, se tomó, pero principalmente era peligro de vida. Si bien tenemos el deber de ser luz para las naciones, era impracticable hasta hace 50, 70 años. Claro. Pero, y quizás el atractivo que tiene este tipo de actividad y contenidos es como desempolvar algo que estuvo mucho tiempo escondido y sacarlo a la luz.
Un poco parecido es con el advenimiento del milagro del Estado de Israel, muchas leyes que quedaron en el pasado, en el pueblo judío, 2000 años, digo, las leyes de diezmos de cereales, las leyes de Shemitah, año sabático, y un montón de leyes que tienen que ver al pueblo judío viviendo en la tierra de Israel, se reactivaron. Eso provocó que muchos eruditos tenían que desempolvar eso y traerlos a la actualidad, porque no es lo mismo como se aplicaba hace 2000 años que se aplica ahora. Entonces, eso tiene un atractivo mayor todavía, como explorar dentro de las fuentes y ver cómo se hace la traslación de esas leyes al contexto actual. A ver, usted decía que estos principios son universales, que son identidades para personas de otras religiones también. Y la pregunta que se me ocurría cuando preparaba la entrevista era la siguiente: ¿en sus religiones o en sus credos, las personas estas que se acercan a estos 7 principios universales, no tienen algo así? ¿Por qué se tienen que acercar a estos 7 principios de Noah, a estos 7 principios universales? ¿No tienen en su credo o ellos también eligen venir a conocer esto? En realidad, si ya vienen al rabino es porque están en búsqueda espiritual. Porque la pregunta es, si tenés dudas espirituales o existenciales o algo no te cierra, ¿por qué no vas al líder espiritual de tu procedencia, digamos? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué en sus religiones de origen no se sienten absolutamente satisfechos que van a buscar eso? Es un fenómeno clásico que se da en gente que está en búsqueda espiritual. Obviamente que nosotros no hacemos proselitismo, ni para que sean judíos, obviamente, ni para esto, sino que gente que está en búsqueda espiritual les exponemos, mirá, la Torá tiene una identidad espiritual para vos que no significa ser judío, significa ser un gentil justo. Hasid Umot Haolam, piadoso de las naciones, que nuestra tradición es un grado de excelencia absoluta, es un grado de espiritualidad muy alta que puede recibir una persona sin ser judía. Y esto es algo totalmente novedoso y maravilloso, que muestra la pureza del mensaje de la Torá. Para acceder a lo que el judío tiene no hace falta ser judío. Ninguna religión tiene eso. Claro. Todas las religiones tienen, mira, vos querés acceder a lo que nosotros prometemos, tenés que ser como nosotros, o si no, no hay respuesta para vos. La Torá incluye en su seno 2 identidades espirituales. O sea que sin ser judío, ese tipo de mensaje también quiebra la imagen de la gente. No puede ser. Yo quiero ser judío. Y le dicen, el judaísmo le dice, no hace falta que seas judío. ¿Quién lo dice? El rabino, que su trabajo es acercar a fabricar judaísmo. Es un mensaje que muestra la transparencia del mensaje, donde no intentamos ni queremos nada, solamente compartir, instruir a la gente de este manantial espiritual. ¿Querés tomar? Bienvenido, adelante. Es increíble, la verdad. Increíble lo que cuenta, la verdad. A ver, para cerrar, me parecía interesante concentrarnos en el presente, pero más en el futuro. Porque usted hablaba del rabino 2.0, el rabino en redes sociales, el rol del rabino en las redes sociales y demás. Y una de las respuestas o una de las definiciones que encontraba yo de usted mientras buscaba sobre su persona y preparaba la entrevista es la siguiente: el rabino Ariel Groisman es un líder de opinión en el mundo digital judaico. ¿Qué le parece a usted esta definición? Un poco pretenciosa, no sé quién la escribió, pero dentro de determinados círculos de redes sociales, para los que están muy interactuados en sitios judaicos de opinión, tratamos de marcar orientación, digamos, ¿sí? Especialmente para aquellos rabinos que están incursionando tanto en el mundo de redes sociales como en el mundo de la difusión judaica en general y específicamente de leyes no ágidas. ¿Por qué? Porque muchas veces por no conocer, no estar en el tema, principalmente las preguntas que aquejan a aquellos que no son judíos. Entonces, el judío, como no tiene experiencia de tratar, de rozarse con las preguntas y las cuestiones existenciales y de fe que tiene el no judío, le trata dar el contenido que él tiene esto también sirve para los judíos, y eso no lo responde, no hay conexión. Entonces, para eso hay que, yo siempre pienso que el trabajo de rabino docente principalmente es como un mesero, como un mozo, que te tiene que gustar ser mozo, te tiene que apasionar. Si estás como de repente así, bueno, le voy a dar y para... No funciona. Tenés que saber cuál es su pregunta, en qué se basa, cómo desaprender y reaprender, o sea, dedicarte. Te trato de orientar a los rabinos jóvenes y a las instituciones que
y a líderes no ágidas, líderes que quieren armar grupos en diferentes partes de Latinoamérica, ya que tenemos contacto con mucha gente de Latinoamérica que tiene las mismas experiencias, quizá menos accesibles que acá, porque acá hay mucho judaísmo y en otros países no hay nada, hay muy poco. Entonces tratamos de marcar una línea de rigor intelectual, rigor de las fuentes, siempre pegados a la tradición ortodoxa, siempre pegados a la tradición de los libros. Junto con eso, también conectar, no solamente del lado intelectual, sino del lado empático. ¿Por qué la gente viene a preguntar? Tiene una necesidad. Y si intuye que en el judaísmo, en la Torá, hay respuestas, no podés sacarlo carpiendo, le tenés que dar una respuesta. Porque capaz que esos 5 minutos, digo, no dedicar más de 5 minutos, le digo a los rabinos, pero dedicarle 5 minutos, escuchalo. Si viene a buscar en tu territorio y sos el pueblo del libro, tienes que dar respuesta. Entonces, para eso hay que formarse. Obviamente que el judío, el rabino, está dedicado, igual que nosotros también, la gran mayoría del tiempo a nuestras comunidades que tienen sus propias problemáticas, todo eso. Pero parte del pueblo judío es ser luz para las naciones. Hay que estar con las diferentes naciones para entender y para poder responder. Por eso, humildemente, aportamos lo que podemos aportar. La verdad me quedaría horas hablando con usted, Rabino. Yo cuando preparaba la entrevista leía sobre usted, no lo conocía personalmente, pero la verdad sabía que haciendo tal o cual pregunta podía llevar la entrevista para un lado que sea más interesante, más rico. Ahora usted ha esgrimido unos conceptos que invitan a conocer y a profundizar más porque ha sido muy, pero muy interesante su análisis. Le agradezco muchísimo su tiempo. La verdad, un placer conocerlo, un placer hablar con usted. Y bueno, será hasta la próxima. Hoy pudimos conocer un poco más de su persona. Muchísimas gracias y siempre a disposición. El rabino Ariel Groisman, director del Centro de Estudios del Gran Templo de Paso de Buenos Aires, también rabino y fundador de noágidas.org, el estudio de los 7 principios universales, consultor, docente. Bueno, interesantísima la charla. Soy Sebastián Botap y esto fue Conociendo al Rabino. Hasta la próxima, chao.